1907 es un año toral en la historia del México contemporáneo. Es a fines de ese año cuando la crisis financiera de los Estados Unidos de América, sumado a otros fenómenos económicos regionales, marcaría el descenso paulatino de la economía del Porfiriato. Las afectaciones se tradujeron en despidos, bajas salariales por la depreciación salarial nominal y real, así como la contracción del crédito. Sin duda, las clases subordinadas fueron las más afectadas en su capacidad de consumo. 1907 significa un antes y un después en la estabilidad del Porfiriato. Meses antes, en enero del mismo año, Fuerzas Armadas norteamericanas habían masacrado a los mineros huelguistas de la minera de cobre de Cananea en Sonora. 6 meses antes, en 1906, la huelga de los trabajadores textiles de la fábrica de hilos de Río Blanco, Veracruz, había sido brutalmente reprimida por las fuerzas federales, después de que el arbitraje del general Porfirio Díaz fuese negativo para los trabajadores textiles. La paz no era tal, y daba lugar a que el régimen, ya de naturaleza dictatorial, mostrase su talante abiertamente represivo, aunque las organizaciones obreras mostraban de continuo el descontento acumulado en años, como señaló Pedro Enríquez Ureña posteriormente. Sentíamos la opresión intelectual, junto con la opresión política y económica, de que ya daba cuenta gran parte del país. Veíamos que la filosofía oficial era demasiado sistemática, demasiado definitiva para no equivocarse. Para la historia de nuestra Escuela Nacional Preparatoria, el año de 1907 fue importante, como lo fue la manifestación juvenil de los futuros guías del Ateneo de la Juventud, manifestación revestida de revuelta intelectual. Apoyados por Justo Sierra, unos jóvenes Alfonso Reyes, Antonio Caso, Enríquez Ureña y otros más pelearían por la inclusión de las humanidades clásicas como parte nodal de la educación preparatoriana. Como se ha dicho antes, la crisis económica de 1907 impactó a la economía mexicana. Tal crisis afectaba directamente al país debido a la dependencia de las inversiones extranjeras. No obstante, este hecho sería un aspecto fundamental con respecto a la legislación educativa, ya que a decir del secretario de Hacienda, José X. Limantur, era necesario el desarrollo de la autonomía científica, de la investigación y la presencia de una docencia eficaz que le permitiera a la nación alcanzar la modernidad y comenzar a deshacerse de la subordinación extranjera. La necesidad de consolidar la Constitución del Estado mexicano, ausente de soberanía interna y externa durante gran parte del siglo XIX, implicaba la configuración de instituciones reguladoras de la nueva socialidad que acompañaba al liberalismo triunfante desde 1867. De igual forma, llevar adelante la normalización de la vida pública exige esfuerzos por desarrollar algo en gran medida abstracto, la nación mexicana. La necesidad de lograr lo anterior provocó el legítimo interés del Estado mexicano por crear y construir el discurso identitario a través del desarrollo de políticas educativas que sentarían las bases de lo que posteriormente sería el sistema educativo mexicano, iniciado durante el régimen de Benito Juárez con la fundación en 1867 de la Escuela Nacional Preparatoria, cuya base ideológica fue el positivismo comtiano-parrediano, y continuando durante el régimen de Porfirio Díaz con el desarrollo de instituciones elementales, secundarias y profesionales que otorgarían una base ideológica moderna a la población. De ahí que Justo Sierra elaborara en 1902 el llamado Plan de la Escuela Mexicana, el cual estructuraba la educación desde sus cimientos con los jardines de niños hasta la cúspide, esto es, con los estudios superiores. La unificación de la patria no está hecha todavía, diría el ministro Justo Sierra, a la hora de justificar la urgente necesidad de profundizar la educación nacional en el ámbito superior, misma que ya se ha perfilado desde 1881, cuando Sierra intentara lograr el consenso público y de la clase política para fundar la Universidad Nacional, propuesta que fue rechazada por 3 motivos. El primero de ellos, la preocupación de que la universidad se convirtiera en una vuelta al conservadurismo que había significado la antigua Real y Pontificia Universidad de México. En segundo término, el desprendimiento de la universidad de la tutela del Estado en el ámbito ideológico, pero con una dependencia económica del mismo, es decir, de una autonomía que en ese momento se percibía como inviable. Y en tercer y último lugar, la falta de organización en el ámbito educativo del país, ya que en ese momento
no existía una educación elemental ni secundaria plenamente afianzadas, por lo que era preciso fortalecer y comenzar a estructurar el sistema educativo mexicano. Antes de crear una escuela de estudios superiores, era necesario tener una base sólida. Luego de tales objeciones, se determinó que la fundación de la Universidad Nacional tendría que ser aplazada, tiempo que se cumplió poco más de 3 lustros después, en el marco del centenario de la independencia, pues era necesario preparar los festejos con anticipación y qué mejor, se pensaba, que estos preparativos incluyeran la cúspide del desarrollo educativo que se había proyectado como necesario. La evolución económica del país entre 1881 y 1907, así como la paulatina organización de la educación pública, permitió un contexto favorable para mejorar las condiciones de la educación superior. Asumir la continuidad del cambio y la necesaria adaptación a este justificó el conjunto de reformas legales en la educación superior. En efecto, el 30 de mayo de 1907, Justo Sierra Méndez daba cuenta de los resultados de haber otorgado un año antes, 1906, por parte del Congreso mexicano, facultades extraordinarias al Ejecutivo, el general Porfirio Díaz, para modificar y o perfeccionar las leyes de instrucción pública. Esta incluía, por medio de la reforma al Plan de Estudios, una nueva misión para la Escuela Nacional Preparatoria, la cual sería enseñar al alumno habilidades para la vida, pues las críticas derivadas de los análisis de los planes y programas de estudio vigentes en ese momento en la institución preparatoriana señalaban que se guiaba al alumno, ciertamente, a adquirir un conjunto de conocimientos teóricos que en conjunto eran muy de la idea de Gavino Barreda, que sin embargo no capacitaban al alumno para enfrentarse prácticamente a la vida. Es por ello que la reforma incluía el establecimiento de una serie de conocimientos fundamentales que pudieran adquirirse en menos de 6 años, que era lo que en ese momento marcaba el plan vigente y que, según Sierra en su informe, generaba descontento entre la población, que consideraba que los estudiantes pasaban demasiado tiempo en la escuela, cuando deberían integrarse rápidamente al ámbito laboral. Las nuevas disposiciones eliminaron las asignaturas de geología y mineralogía, por considerar que podían enseñarse en geología y química. La sociología corrió igual suerte por ser una ciencia en construcción que, en todo caso, debía pasar al análisis de estudios superiores. Finalmente, la psicología y la historia general fueron reducidas a nociones meramente básicas. La Escuela Nacional Preparatoria no fue la única en recibir modificaciones. Algo similar ocurrió con las carreras profesionales de jurisprudencia y medicina, mismas a las cuales se buscó aligerar la carga educativa, separando de ellas los estudios especializados, pero sin negarlos a quienes buscaran una preparación en el futuro. Sería en este nicho en donde podría insertarse la Universidad Nacional como la prolongación de la preparación para quienes tuvieran las posibilidades y el ansia de hacerlo, lo que finalmente generaría un conjunto de sabios especialistas, entendidos estos, según Justo Sierra, como hombres y mujeres preparados en el ámbito científico y humanístico. Asimismo, la Universidad Nacional se encargaría de la preparación de los futuros docentes de educación secundaria y superior, basada en el desenvolvimiento de todas las facultades del ser humano para su máximo desarrollo. Se hablaba entonces de una educación integral que terminaría permeando en todos los niveles educativos a través de la preparación de los profesores. Dicha educación se encontraría basada en los aspectos físico, moral, intelectual y estético, tal como lo había propuesto años antes la pedagogía moderna, que justamente involucraba la enseñanza práctica y que preparaba para la vida al vincular a los estudiantes con su entorno, lo cual, traslapado a los distintos niveles educativos, prepararía al ser humano para contribuir a su sociedad al término de los estudios, tanto en el aspecto de la convivencia humana como en el desarrollo de conocimiento, al tiempo que se conservaba sano y culto. Con respecto a la incorporación de las humanidades, Justo Sierra se valdría de Ezequiel A. Chávez, quien al igual que él, simpatizaba con la filosofía positivista racionalista de Herbert Spencer. Ezequiel A. Chávez había sido alumno y eventualmente director de la Escuela Nacional Preparatoria, donde promovió la incorporación de las humanidades en todos los años de la educación secundaria a través de asignaturas como letras, historia y sociología en 1896. Justo Sierra
le comisionaría recorrer universidades extranjeras para modelar el proyecto de la Universidad Nacional del país. Para el 25 de abril de 1910, Justo Sierra se volvería a presentar ante la Cámara de Diputados con la iniciativa de la fundación de la Universidad Nacional, misma que reafirmaba lo expuesto en 1907, donde se señalaba la creación de dicha institución para el desarrollo de la ciencia y el descubrimiento de las leyes superiores. Esta universidad quedaría integrada por la Escuela Nacional de Altos Estudios, la Escuela Nacional de Bellas Artes, Jurisprudencia, Medicina y la Escuela Nacional Preparatoria. Esta última quedaría anclada a la Universidad Nacional como parte de su soporte científico y en contra de las ideas del conservadurismo. A decir de Justo Sierra, esta incorporación constituía una anomalía a nivel mundial en el sentido educativo, pero que era fundamental en nuestro país por ser la columna vertebral de la filosofía positivista de Gavino Barreda y del desarrollo de la investigación científica, objetivo que a su vez perseguiría la Universidad Nacional, aunque con una variación del positivismo, el cual se iría alejando de Comte para acercarse a Spencer y que comenzaría a introducir una filosofía científica que formaría a la nueva élite intelectual. No cabe duda de que el impulso a una nueva funcionalidad de la ENT tenía como objeto último el desarrollo de cuadros humanos generadores de ciencia y tecnología. Esto debe explicarse a partir de que el crecimiento económico de la época permitía suponer una determinada continuidad a mediano plazo. Era el momento de que, una vez colocadas las bases de la educación elemental y secundaria, se procediera a dar el salto cualitativo en términos de una educación superior que no solo fuera la cúspide del desarrollo de las políticas en el ramo de la educación, sino los cimientos de una mayor autonomía del país con respecto a las naciones desarrolladas, a las cuales se intentaba asimilar el país, en tanto se les concedía a aquellas el estatus de civilizadas y quienes marcaban el flujo del progreso. La educación, sostenía Sierra, tenía como objeto último enseñar las mejores herramientas, las más adecuadas, según la vocación de cada individuo, para vivir en la vida y mejorar al país. Por supuesto, el año de 1910 también sería importante, aunque otra historia sería la resultante. Ciertamente, 1907 fue un año de inestabilidad política y económica, pero también gracias a ideólogos incansables como el ministro Justo Sierra, fue el año que marcó el inicio de la vida universitaria del país, la cual se encontraría ligada a la juventud del momento y su interés en relacionar las ciencias y las humanidades, con la idea de formar hombres y mujeres que contribuyesen al desarrollo nacional por medio del trabajo científico y la reflexión social que orientarían a la nación para su paulatina emancipación, para su progreso, para su integración al flujo de la civilización, diría Sierra. La Universidad Nacional representaría el pináculo del desarrollo educativo, pero su labor educativa apenas daría inicio a la construcción de una nueva sociedad a través de sus profesionistas, quienes serían encargados de analizar y resolver los problemas nacionales, así como divulgar su conocimiento y cultura mexicana, tarea de la cual somos herederas y herederos.